Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Espera que te lo explique. En esta oportunidad vamos a tocar un tema importante. El anterior episodio habíamos tocado lo que es vivir con TDAH y ahora vamos a tocar uno de los trastornos específicos en cuanto a lo que viene a ser los trastornos del aprendizaje. Y entre ellos tenemos la dislexia, la disgrafía y la discalculia. Términos que nos parecen, yo también los tengo que ahí mencionar y leerlos porque a veces son términos que desconocemos. Para ello le doy la bienvenida a una profesional entendida en el tema. Estamos con la psicóloga Alejandra Hoyos. Bienvenida, licenciada, gracias por estar presentes. De todas maneras, les voy informando, licenciada, y le hago también la invitación a todo el público que nos mira, que puedan visitar The Cake en Distrito U. Este es un nuevo lugar. Se extrañarán de seguro de que no estamos en nuestro espacio rosa, pero estamos ahora presentes en lo que viene a ser Distrito U, que se encuentra frente al campus universitario del Tejar. Es un patio de comidas donde también The Cake se encuentra presente. Ahora sí, licenciada, bienvenida, gracias por estar aquí. Le invito antes para que se sirva uno de los deliciosos postres que nos da The Cake. En esta oportunidad, esta es la torta Bruce. Aquí tengo una torta de frutos rojos y esta torta que se va para nuestro productor Gustavo es una torta de brownie deliciosísima con, ahí hay crema también. Licenciada, qué importante es tocar el tema de los trastornos específicos del aprendizaje luego de haber tocado un tema, como ya lo había anunciado, que era el vivir con el TDAH. Dentro de los trastornos, ¿en qué se relaciona esto? Porque nosotros dijimos, esto puede ir ligado a lo que es el vivir con el TDAH. Viene a ser esto como que algo complicado dentro de lo que viene a ser el aprendizaje, en el prestar atención también. Ya, perfecto. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Hablando un poquito más de los trastornos del aprendizaje y se encuentran ligados a lo que viene a ser un TDAH, sí, efectivamente, muchas veces sí se encuentra ligado a lo que viene a ser un TDAH, pero no siempre, ¿no? Entonces, muchas veces problemas de atención o dificultades en la atención pueden perjudicar justamente la parte del aprendizaje, ¿no? Como mencionabas, está la parte de discalculia, la parte de disgrafía, de dislexia, que son justamente trastornos que son más profundos, ¿no? Y van mucho más allá de un tema atencional o de una dificultad de aprendizaje, ¿no? Hay una diferencia en lo que viene a ser una dificultad de aprendizaje que puede ser más por un tema atencional, por un tema justamente emocional o algo que sea momentáneo por lo que está pasando el estudiante en ese momento. Y un trastorno del aprendizaje es mucho más profundo, que requiere ya una evaluación, requiere justamente otro tipo de intervención de igual manera, ¿no? Cuando hablamos del trastorno, ¿qué es sí el trastorno específico del aprendizaje? Porque había yo mencionado 3, que vendría a ser la dislexia, la disgrafía y la discalculia. Exacto. No sé si hay más trastornos del aprendizaje. Estos son los que más resuenan, por así decirlo, e inclusive algunos términos que se desconocen, pero ¿qué viene a ser el trastorno específico del aprendizaje? Ya. Claro, los trastornos de desarrollo del aprendizaje vienen a ser un trastorno que viene a ser el neurodesarrollo, ¿ya? Es algo que básicamente hace que procesemos la información de diferente manera, distinta forma. Lo más profundo, como lo decía anteriormente, al ser un trastorno es específicamente que está ligado a la parte del neurodesarrollo. Entonces procesamos la información de diferente manera, cosa que hace, ¿no?, que se termine desarrollando lo que viene a ser una dislexia, que viene a ser las dificultades justamente en lo que viene a ser la lectura, una disortografía, que viene a ser problemas relacionados con la parte escrita, ¿no? O una discalculia, que viene a ser problemas relacionados con lo que son las matemáticas justamente. Ahora, generalmente las personas que tienen dislexia tienen el trastorno también de la disgrafía o no siempre pasa esto. Ya, normalmente cuando se da un diagnóstico de manera globalizada o generalizada como trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Luego se hace una división de lo que viene a ser una dislexia, una disgrafía o lo que viene a ser una discalculia. Los
los niños o estudiantes que justamente no presentan una dislexia no siempre pueden presentar una disgrafía. Hay niños de presentar esta dislexia y tener dificultades en la parte de la lectura, pero sin embargo lo pueden plasmar bien en la parte de la escritura, justamente con grafía, ¿no? Que son dificultades en la parte escrita. Y sin embargo no siempre se da. Es muy común que tengan ambos, sí, justamente porque se va alterada la conciencia. Escuchamos lo que plasmamos. En la dislexia sí se va alterada la conciencia fonológica, entonces como escuchamos, lo que reproducimos, vamos haciendo sustitución, cambio de letras, cambio de palabras, inversiones, el orden, ¿no? Entonces muchas veces al momento de querer plasmarlo en una hoja, si escuchamos de manera distinta, vamos a escribir también de manera distinta. Si lo procesamos de otra manera, igual vamos a escribir de otra manera. Pero sin embargo, cuando hacemos una copia, por ejemplo, ahí se puede dar como que esa discrepancia en lo que viene a ser la diferenciación entre ambos. Cuando hacemos una copia, no siempre va a haber dificultades justamente, ¿no? Puede copiar perfectamente. Y ahí vamos a hacer como que esa diferenciación entre lo que viene a ser una dislexia y una disgrafía. Muy bien. Ahora, en lo que viene a ser las señales que se puede presentar, ¿cómo distinguimos las señales, ya sea para el trastorno de la dislexia, de la disgrafía? Pero esto para que los profesores o los padres tomen en cuenta y se den cuenta de que tal vez no es que se confundieron, digamos, ¿no? Porque a veces suele pasar que el profesor a veces les está enseñando cuando estamos hablando de una etapa de la niñez, pero se suelen confundir a veces. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? O sea, ¿qué señales pueden presentar y hacernos dar alerta de que puede que el niño esté con uno de estos trastornos? Ya, bueno, hay muchas, ¿no? Justamente como tú mencionabas, a veces uno puede pensar que el niño simplemente se está equivocando al momento de escribir o al momento de leer. Sin embargo, es muy importante la primera parte escolar, ¿no? Como decir, entre lo que viene a ser un primero y segundo grado, que justamente es donde van adquiriendo lo que es la lectura, la escritura, e incluso un poquito antes, ¿no? Entre los 5 años, 6 años a 7 años es la etapa principal justamente donde vamos adquiriendo. Si vemos que los niños ya en este proceso están teniendo justamente dificultades al momento de leer, al momento de escribir, existe una lectura más lenta de lo que tendría que ser a la edad que corresponde, presenta una inversión justamente, ¿no? Al momento de leer o sustitución de algunos sonidos, por ejemplo, pasa mucho, digamos, que en vez de casa puede decir saca, entonces que presenta la inversión justamente, ¿no? Si vemos todos estos parámetros justamente, es algo que nos debería llamar la atención. Lo mismo por la parte de los números, por ejemplo, si vemos que los niños están teniendo dificultades al momento de aprender a contar, aprender el orden de los números o presenta justamente la inversión de los números que existe. La confusión más típica es el 6 y el 9, ¿no? Por lo que son similares, es simplemente uno va arriba y uno abajo, ¿no? Sin embargo, si existen más confusiones aparte de esta, y no se va corrigiendo y no se va subsanando conforme pasa el tiempo, es algo que nos tendría que llamar la atención. Ahora, ¿qué papel juegan los papás y qué papel juegan los profesores? Estoy hablando en la edad de la niñez, porque, bueno, posterior a ello, para que sí me pueda indicar, licenciada, qué pasa o qué sucede cuando también no se ha prestado atención y ese niño ya no es un niño, o sea, ya estamos hablando de una persona adulta. Pero vamos por partes. ¿Cuál es el papel que juegan los papás y el profesor en la etapa de la niñez? Ya, es muy importante justamente, ¿no? Evidenciar estos parámetros que tenemos en la infancia y decir hasta el primero básico el niño ya tiene que tener adquirido lo que viene a ser lectura y escritura. Pasa mucho y nos pasa, la verdad, que llegan niños de tercero de primaria con dificultades en lectura o que todavía no han adquirido lectura o escritura y los profesores nunca han hecho como que una derivación, ¿no? Entonces los papás a veces es como que se empiezan a preocupar y decir como que porque el niño se está retrasando en lo que viene a ser el ámbito escolar. Si tú no adquieres lectura y escritura, que es algo básico justamente para poder ir avanzando, te vas a dificultar también en otras materias y empieza justamente esto de tener bajas notas.
Y cuando se pregunta por qué mi hijo tiene tan bajas notas, recién empieza justamente la preocupación. Y ya llegando al centro, ¿no? Como que hacemos ya la evaluación integral, vemos justamente qué está pasando y nos damos cuenta que no ha adquirido lectura o que no ha adquirido escritura. Entonces creo que es muy importante manejar, tanto por la parte de los padres como de los profesores, los parámetros que tiene cada niño dentro de esa etapa, ¿no? Escolar, que son los primeros años justamente. A veces los padres, como es tema de aprendizaje, lo dejan al profesor, ¿no? No le prestamos mucha atención u observación en cuanto a lo que viene a hacer, no sé, las tareas, en fin, o lo toman así directamente como que se confunde, es niño, digamos, ¿no? Pero o lo dejan simplemente a esa responsabilidad como que a los profesores. Y algunos padres inclusive que salen a trabajar y están todo el día, inclusive tienen como que un profesor que les ayude a hacer las tareas, digamos. Entonces los padres como que se desvinculan de esa observación y de estar al pendiente en ese sentido. Sí, claro, son muy meticulosos con la responsabilidad del colegio, por eso es que tienen alguien que les ayude a hacer las tareas o que... Bueno, también están muy al pendiente de las notas, las calificaciones o lo que dice el profesor, pero no siempre el profesor puede estar con, no sé, 40 niños y prestarle toda esa atención a la persona, a cada uno específicamente, ¿no? Entonces, realmente qué importante es que los papás estén en observación para que también puedan darse cuenta de estas señales. Exactamente, ¿no? Como lo mencionas, es muy importantísimo que el papá esté presente justamente en todo lo que viene a ser este proceso y esté al pendiente, ¿no? De cómo va avanzando su hijo, cómo va avanzando su niño justamente, ¿no? Viendo qué errores comete a veces en el colegio, qué le falta y si por más que estos errores no se estén, por ejemplo, subsanando con clases particulares o con un profesor extra de apoyo, entonces hay que tomar mucho en cuenta que hay algo más ahí, ¿no? Porque cuando vamos estimulando se supone que las cosas tendrían que ir mejorando y tendrían que ir cambiando, pero si estas cosas permanecen, ahí sí tenemos que tomar mucho en cuenta justamente que puede ser algo más. Licenciada, si nos podría dar ejemplos, esto como ejemplos para que los papás también se den cuenta cuando estamos hablando de la dislexia, tal vez algunas palabras que las pueda mencionar, cuando estamos hablando de la disgrafía y de la discalculia. Si nos puede dar así algunos ejemplos de algunos casos que los haya visto. Ya, perfecto. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que viene a ser una dislexia, está más relacionada en el ámbito de la lectura. Antes de adquirir la lectura, presentamos el conocimiento de cada letra, ¿no? Como que vamos aprendiendo, por ejemplo, el abecedario. Entonces, es muy importante que primero veamos que los niños estén aprendiendo el abecedario correctamente. Pasamos este proceso, vamos a la parte de las sílabas, ¿no? Igual, lo mismo, que los niños estén aprendiendo correctamente la parte de las sílabas. Al momento de que haya alguna dificultad justamente en el sonido o en la confusión de la letra, del abecedario, por ejemplo, la S por la Z, la C por la S o por la Z de igual manera, pasa mucho igual la ñ con la L, entonces son cositas que ya nos tendrían que ir llamando la atención en el abecedario. En la parte del silabeo, por ejemplo, la parte de inversión, ¿no? Como cuando decimos ma o cuando decimos pa y ellos escriben ba o escriben da. Entonces, como que ya tienen otro proceso o otro sonido en la parte de conciencia fonológica. Entonces, son cositas que igual ya tendríamos que estar prestando muchísima atención justamente, ¿no? A esa parte. Y, por ejemplo, ya luego cuando viene a ser la parte de la lectura, porque muchos niños como que logran pasar estos procesos y llegar a la parte de la lectura, es una lectura muy lenta y muy pausada. Su lectura de los niños que presentan, por ejemplo, sintomatología de dislexia, no presenta la misma velocidad que tendría que presentar. Entonces es una lectura demasiado lenta. Y va silabeando, ¿no? Como que, por ejemplo, si tendría que decir mariposa, va a estar mariposa. Entonces va a estar como que silabeando y así va a ser su lectura en el tema de velocidad, para no confundirse. También presenta mucha reversión, es decir, si terminamos de leer una palabra, dice, no he estado seguro de que ha leído bien, vuelve a iniciarla. Entonces, y vuelve constantemente. También es otro signo, ¿no? Y por otro lado también tenemos la parte de inversión de las palabras, como decía hace rato, por ejemplo, en vez de casa vamos a escribir saca, o en vez de caso, saco.
Entonces va a presentar justamente esa inversión o sustitución incluso, ¿no? Va a aumentar palabras o letras que no están escritas al momento de leer. Por la parte de la disgrafía, que tiene que ver con la parte de la escritura, ahí tenemos que tener mucho en cuenta cuando empiezan justamente el dictado, cuando se les dice un sonidito y qué escriben, ¿ya? Ahí está también muy asociada la parte de la dislexia, ¿no? Y la conciencia fonológica, como lo mencionaba hace un rato. Pero más en cuenta lo que tenemos que tomar son las copias, ¿ya? El momento atencional, la parte de memoria de trabajo, que justamente es esa memoria inmediata que tenemos al momento de procesar información. ¿Qué tan rápido lo va a hacer la copia? ¿Qué tan rápido va a retener esa información? Y también si va a copiar exactamente la misma palabra o presenta también inversiones o sustitución de letras. También hay que tomar mucho en cuenta el orden. Pasa mucho que en la parte de disgrafía es muy importante la parte de planificación y organización, la parte de estructura. Entonces, cuando hay una cierta dificultad, lo que pasa es que los niños empiezan, si esta es una hoja, empiezan a escribir de aquí abajo hacia arriba o en diagonal o letras más grandes, más pequeñas, como que no presentan un orden en específico. Entonces hay esas dificultades justamente, ¿no? También. Y por último, la parte de discalculia tiene que ver con el conteo de números. Para empezar, si los niños no están pudiendo contar o seguir una secuenciación de números, más adelante con el tema de las sumas, de las restas, entonces de este cálculo mental que necesitamos que sea parte de la velocidad de procesamiento, que es qué tan rápido lo hacemos, y también parte de lo que viene a ser la visoespecialidad. Por ejemplo, si un niño tiene dificultades al momento de armar ciertos rompecabezas o seguir ciertas secuencias, entonces igual en la primera infancia es algo a tomar en cuenta. Y ya estando en colegio tiene que ver mucho con la parte del conteo de números, con las sumas y con las restas. Ahora, de seguro muchos papás que tal vez hayan observado estos trastornos se pregunten, ¿esto tiene solución? Es decir, ¿tiene cura? Porque a veces lo toman como que el trastorno es como una enfermedad o como un retardo. Entonces también sería bueno que aclaremos ese tema y si tiene, como los papás dirían, ¿y se puede solucionar esto o se van a quedar así o qué pasa? Claro, lo que muchos nos dicen es, ¿y tiene cura? Entonces es como que algo que cabe aclarar es que no es una enfermedad, ¿no? Justamente, ¿no? Y es un trastorno, justamente como lo mencionaba, del neurodesarrollo. Es algo con lo que podemos lidiar básicamente toda nuestra vida, ¿sí? Pero con un trabajo optimizado son cosas que no se notan y que a lo largo de nuestra vida, conforme vayamos desarrollando habilidades, son cosas que van estructurando y cosas que van cambiando y modificándose. Entonces hace que el niño tenga como que la parte de lectura, la parte de escritura o la parte de matemáticas desarrolle ciertas herramientas que les permita sobrellevar su vida cotidiana de manera normal, sin dificultades, ¿no? Entonces es algo que se tiene que trabajar justamente. Y por ejemplo, el momento de que cuando hacemos una evaluación es muy importante enfocarse también en las fortalezas, porque justamente esas fortalezas son las que va a permitir que el niño o estudiante tenga o desarrolle estas habilidades que van a compensar estas dificultades también. Y a partir de ahí empezar justamente a trabajar, no solo enfocarse en lo que viene a ser un diagnóstico, sino que también concentrarse un poquito más en lo que son sus fortalezas, para a partir de que esas fortalezas empecemos a trabajar y estructurar un plan de trabajo. Muy bien. ¿Qué pasa con las personas? Bueno, hoy por hoy se toca estos temas, pero años antes como que lo normalizaban los papás, también no se tocaba mucho el tema, no se lo había hablado y pensaban, tiene un problemita, o sea, no se confunde, en fin, pero ¿qué pasa con ese niño que ya no es niño? Lo que decía anteriormente, que ya es una persona adulta. ¿Cómo le afecta esto? ¿Puede hacer un tratamiento? ¿Ya no se puede? Ya, no, siempre, obviamente siempre se puede hacer un seguimiento, un plan de intervención justamente, ¿no? Es muy distinto, sí, porque cuando uno es niño, el cerebrito es neuroplástico justamente, ¿no? Tiene como que esa capacidad de modificarse, ir adaptándose más fácilmente a muchas cosas y aprender las cosas con mayor facilidad. En cambio, un cerebro adulto cuesta mucho más, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí se puede estimular muchas áreas y crear sobre todo herramientas
para que puedan empezar a trabajar y a estructurar un plan básicamente, ¿no? De cómo va a ser su día a día, de qué maneras van a trabajar, establecer justamente quizás una rutina, pero es muy distinto, ¿no? El tipo de trabajo que se realiza. Se puede, sí, o sea, creo que nunca es tarde también, ¿no? Para empezar justamente a trabajar y a desarrollar más fortalezas y a subsanar también parte de lo que viene a ser, ¿no? Nuestras dificultades, pero sí es mucho más complejo. Y también nos pasa mucho, ¿no? En general, que cuando son padres y llevan a los niños recién a terapia, es como que a mí me pasaba lo mismo en el colegio, o yo también tenía esta dificultad cuando estaba en colegio y ahora entiendo por qué mi niño también es así, pero como que recién lo empiezan a relacionar al momento de que sus hijos presentan estas dificultades. Antes de eso no tanto, la verdad. Esos trastornos, ya que toca los ejemplos, ¿esos trastornos son hereditarios o es que, bueno, se puede dar así nomás? Ya, parte dentro de lo que viene a ser últimamente, no hay muchos estudios que sí se está demostrando que es genético, la verdad, que se está dando por la parte de genética y por otra parte la parte de neurobiología, ¿no? Que ya se va estructurando el cerebrito de otra manera y se va estimulando también de otra manera, cosa que hace que procesemos la información de forma distinta. Sin embargo, sí, gran parte viene a ser parte de genética, parte hereditaria justamente también, ¿no? Muy bien. Listen, ahora en cuanto a lo que viene a ser estos trastornos, ¿afecta el tener alguno en la autoestima? No sé si en los niños o tal vez en los adultos que no han sido evaluados y que no han tenido una terapia o se les ha hecho un seguimiento. ¿Afecta o no afecta el tema de la autoestima? Ya, claro, o sea, la parte emocional creo que juega un papel muy fundamental, ¿no? Porque sobre todo en la autoestima, porque existe esa comparación. Cuando estamos en colegio, por ejemplo, va a ser como que ¿por qué a mí me cuesta leer? ¿Por qué a mí me cuesta más escribir? ¿O por qué a mí me cuesta tanto matemáticas y a mis compañeros no tanto? Entonces justamente empieza esta comparación de dificultades y decir como que es que yo no puedo, es que yo no sé, es que a mí me cuesta más, ¿por qué me cuesta tanto? Entonces ahí termina afectando muchísimo justamente a la parte de autoestima, a la parte de la frustración también, ¿no? Porque en algún punto uno se termina frustrando y diciendo como que ¿por qué realmente no puedo hacer esto y no me sale esto? Y también, ¿no? En la parte de la exigencia que muchas veces los papás o los profesores son como que les exigen demasiado porque no están, ¿no? Como que presentes y decir como que puede ser que tenga alguna dificultad, sino que los terminan exigiendo y ahí terminan desgastándoles muchísimo. Se frustran. Exacto. Además que la etapa escolar se da y está mal, pero yo creo que, bueno, me imagino que muchos padres tratan esto, pero yo recuerdo, igual he sido niña, pero es en la etapa escolar donde los niños son más malvados, es decir, burlones, y por eso es que a muchos les da hasta vergüenza salir a leer, pero cuando tienes estos errores, ¿no? Y te equivocas y a muchos se burlan o te critican desde la etapa de pequeños. Entonces ahí yo creo que también interviene hasta los mismos nervios, pues ya traicionan, o sea, de lo que podrías leer con el tema de uno de estos trastornos. De por sí, hasta los nervios encima te juegan en contra. Entonces peor. Y ya no quieren, no sé, como que se vuelven más tímidos, por así decirlo, ¿no? Ya tienen vergüenza, no quieren. Entonces sí afecta el tema emocional en estos trastornos. Sí, afecta totalmente, ¿no? Porque como mencionabas, también está tu confianza, ¿no? Hay niños que a veces con toda la buena intención del mundo van al frente a querer leer, a ser participativos, pero empiezan justamente, ¿no? Este ámbito de las burlas, de decir tú no sabes, tú no puedes, o otras cositas, ¿no? Que sí, los niños son muy malvados a ratos, entonces... Lleva de las burlas, ¿no? Para ellos, claro, ellos se están burlando y es chiste y es el chiste para toda la clase y listo. No lo toman, o sea, no se enfocan en el daño que inocentemente están haciendo. Claro, eso sí, son malvados, no toman en consideración lo que dicen, pero también lo hacen con inocencia. Es algo que también tenemos que aclarar justamente. Como que quieren llamar la atención y hay que ser el que hace reír al curso, por eso se están haciendo la burla, digamos. Pero claro, la persona que lo está viviendo y que está al frente es la persona que está sufriendo y no se dan cuenta. Sí, es importante tocar este tema. ¿Qué pasa con el autoestima y la confianza también de las personas que
ya son adultas que no han sido tratadas, ¿cómo se les ve afectados? Porque también me imagino que en el ámbito laboral se ven afectados en el tema Parte autoestima. mucho, ¿no? Justamente de la parte, yo creo que de su seguridad, la verdad, ¿no? Porque no es lo mismo haber obviamente no crecido y tener toda esta parte escolar desarrollada tranquilamente, a que cuando llegas adulto y ves todos estos reflejos, esas dificultades que tienes, hay muchas cosas que no se animan a hacer o participar justamente, ¿no? Por ejemplo, si les dices, tienes que dar un discurso, difícilmente se van a animar a dar este discurso por miedo a los nervios, por miedo a las críticas, por miedo justamente a ciertas dificultades que han tenido anteriormente. O, por ejemplo, al momento de elegir una carrera, creo que es donde más les juega en contra, porque a veces dicen como que en matemáticas soy muy malo, entonces quiero una carrera donde no tenga nada que ver con matemáticas. Entonces ya empiezan, ¿no?, por ese lado. Hay carreras donde tienen que relacionarse mucho justamente con otras personas y dicen, no, yo mejor por ese lado no voy, justamente porque he tenido tantas dificultades que no se me va a dar bien esto. Entonces juega mucho en la parte de confianza y como les mencionaba hace rato, ¿no? Hay fortalezas, ¿no? Toda persona tiene fortalezas, por más que tenga dificultades, entonces hace que también no nos permita ver estas fortalezas que tenemos como personas y decir como que quizás tenga dificultad en este sentido, pero también me puede ir bien en este, porque también, no sé, tengo esta fortaleza, ¿no? Y no me tengo que enfocar tanto en la debilidad, pero nos va por el lado contrario totalmente. He conocido algunos adultos que han pasado por algunos de estos trastornos, pero al contrario, no sé, como que lo tomaban ya en el sentido de vagancia. A mí no me hagan escribir cartas porque yo tengo ese trastorno. O sea, ya para no hacer, digamos, ¿sabes? Y no quería, y tampoco había la intención de a ver que alguien me evalúe y lo pueda tratar, digamos, tampoco. Entonces hay casos diferentes. Sin embargo, ya en una etapa más adulta les da vergüenza ir a una terapia o ir a un psicólogo y decir yo tengo o creo que tengo esto. Sí, la verdad que sí, he visto eso muchísimo, la verdad. Como te decía hace rato, creo que muchos papás recién se sienten identificados cuando llevan a sus hijos a terapia y es como que yo pasaba lo mismo. Pero sí dicen como que ya soy grande, ya soy adulto, ¿para qué? Entonces como que está también, ¿no?, ese prejuicio de ellos mismos de decir ya soy grande, entonces yo ya no lo necesito, ya no tengo por qué mejorar o por qué cambiar. Pero sin embargo son cosas que pueden hacerlas y están todavía evidentemente a tiempo de hacerlas. Quizás un poco el proceso es mucho más lento, sí, pero se puede y siempre se puede mejorar, siempre se puede cambiar, ¿no? En cuanto a la evaluación para el diagnóstico de uno de estos trastornos, ¿quiénes son los que están autorizados o son los que pueden hacer este tipo de evaluaciones y cómo son más o menos para que tengan ellos también una idea? Ya, bueno, dentro de lo que viene a ser la psicología, los especializados en la parte de neuropsicología o neuropsicopedagogía justamente serían las personas adecuadas para poder hacer este tipo de evaluación. En general también están los pedagogos que también hacen estos tipos de evaluaciones. Creo que son ambas áreas que se complementan entre sí y en algunos casos está la parte de fonoaudiología como complemento por la parte de conciencia fonológica, por lo que el procesamiento es muy distinto, ¿no? Pero ¿quién puede acercar y dar un diagnóstico exactamente? Viene a ser la parte de psicología, neuropsicopedagogía o un pedagogo. Un fonoaudiólogo viene a alguno de los trastornos. Viene a ser más un complemento, ¿no? Como que a veces necesitamos esa parte de estructura y decir que evalúen. Terapia puede hacerla. Exactamente. La parte de la terapia, evaluación, sí. pero la terapia sí la puede hacer. Exactamente. Importante determinar eso. En cuanto a lo que vienen a ser las terapias, ya que estamos hablando, ¿cuáles vendrían a ser las terapias más efectivas? ¿Cuáles son los ejercicios más o menos para que tengan una idea y no se asusten también que les hacen hacer de acuerdo a los trastornos? Ya, en sí es muy amplio, ¿no?, el tema del trabajo, la verdad, y dentro de lo que viene a ser las terapias no es que exista una específica y que digamos todos los niños van a funcionar bajo la misma fórmula y vamos a trabajar de esta manera para que mejoren, ¿no?, sino que cada sesión en realidad es única y es diferente para cada niño, dependiendo justamente de su diagnóstico, es muy distinto, ¿no?, lo que se tiene que trabajar, pero más que todo, para darte así como un breve resumen de lo que viene a ser una sesión, se va trabajando la parte de estimulación, pero a través de lo que viene a ser los procesos cognitivos, ¿no?
Por ejemplo, se va trabajando memoria de trabajo, que como te decía, la mayoría de estos trastornos está afectada, entonces tenemos que trabajar esta memoria inmediata, ¿no? Vamos trabajando también la parte de velocidad de procesamiento, la parte de visoespacialidad por el tema de los números. Entonces se va trabajando distintos procesos cognitivos de acuerdo a lo que nos haya salido dentro de la evaluación para estimular las demás áreas, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser los errores más comunes que se dan? O sea, o que presentan las familias cuando como que observan que podría existir un tipo de trastorno específico del aprendizaje. Me imagino que hay errores comunes que cometen, no solo los papás, sino también los profesores. ¿Ya te refieres a los errores que cometen los padres y los profesores? ¿O? Los padres o los profesores cuando observan de que puede haber alguna dificultad. Me imagino que uno podría hacer la presión, ¿no? Como ya lo estaba indicando, en el caso de los profesores, por ejemplo, detectan que algo no está bien, pero más los presionan y como que eso vendría a ser un error porque viene a ser contraproducente, o sea, no le están ayudando. Pero también me imagino que es la desesperación del mismo maestro o profesor de acelerar, ¿no? A que pueda rendir o que pueda hacerlo de manera correcta. Sí, ¿no? Bueno, sí, una viene a ser la parte de la exigencia, tanto académica como por la parte de los padres, justamente, en el tema de exigirles las notas, exigirle, por ejemplo, buenas notas. Entonces, muchas veces como padres exigimos buenas notas, pero no nos enfocamos en por qué el niño no está teniendo buenas notas como tal, o qué se le está dificultando exactamente. Entonces, también es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, justamente esta parte de siempre enfocarse en el por qué, no netamente en el resultado, sino en el por qué está viendo esos resultados justamente. Por parte de los profesores está el tema, ¿no? De que cuando vemos que un niño tiene dificultades, por ejemplo, al momento de leer o al momento de escribir, o al momento, no sé, tema de matemáticas, de sumas o de restas, sacarlos al frente. Porque es algo que los pone muy nerviosos porque no saben cómo hacerlo, no saben cómo manejarlo. Entonces termina también, no sé, como que los niños terminan ya no queriendo participar muchas veces y automáticamente sintiéndose mal y diciendo como que yo no puedo, entonces no quiero participar, no quiero salir al frente. Se esconden, ¿no? Me acuerdo en etapa de colegio, no estoy diciendo que haya alguno con trastornos, pero cuando no podían hacer un ejercicio y siempre les sacaban la pizarra en matemáticas, no, pues tocaba matemáticas y pasaba que mi cierto compañero o compañera se hacía gas de la clase, digamos, iba al baño y nunca más volvió. O sea, y se perdió toda la clase, no aprendía y de paso las notas, ¿no? Pero era porque tenía que salir a la pizarra y siempre le sacaban. Entonces era como que esa exigencia para que él tiene que poder, creo, y claro. No, pues peor, se iba al baño y no volvió nunca, digamos. Claro, ¿no? Sí, entonces creo que es más importante primero fortalecer justamente esa confianza, ¿no? Y si vemos que un niño tiene dificultades, no exigirle que salga al frente o exponerlo justamente, ¿no? Sino que tener quizás un poquito más de paciencia y informar obviamente, ¿no?, a los papás que presenta esta dificultad para que se pueda hacer una evaluación, se pueda hacer algún tipo de diagnóstico. Y ahí entra la parte de adaptación curricular, que justamente es muy importante, ¿no? Cuando los niños ya tienen un diagnóstico, entran las adaptaciones curriculares justamente de cómo se va a manejar dentro del colegio. Y es algo también muy importante porque a partir de ahí el profesor va a saber también qué manera va a estructurar la clase para ese niño también, qué cosas puede hacer y qué cosas no, de qué manera se puede trabajar y abordar, y cada 3 meses más o menos va cambiando, ¿no? También estas partes de adaptaciones conforme se va avanzando también dentro de la parte de intervención, ¿no? Es importante el tema de la comunicación de los profesores con los padres de familia. Es decir, yo noto que hay por así decirlo, esta lentitud en tales cosas. Ya sea un ejercicio numérico de matemáticas, ya sea un dictado, en una lectura cuando sale al frente o cuando se hace un seguimiento de la lectura. Es importante decirle a los papás, tener esa comunicación y decirle, háganle hacer ese ejercicios en casa, o porque he notado esto, digamos, y no es una vez, como que he notado seguido, ¿no?
Exactamente, ¿no? La comunicación creo que es lo más importante dentro de la parte escolar, la verdad. Más allá de las dificultades que tenga dentro del aprendizaje, es muy importante que el papá también esté constantemente preguntando por su hijo, ¿no? Asistir a las reuniones, asistir a las entrevistas, tratar también de conocer a los profesores, ¿no? Porque pasa mucho en el ámbito escolar que los papás no se hacen presentes en el colegio hasta que el niño tiene un problema o tiene una dificultad justamente. Pero es muy importante que también estén presentes en general dentro de la vida escolar de sus hijos, ¿no? Sí, es bastante importante esto y bueno, no sé si es que los adultos que presentan cualquier tipo de trastorno puedan acudir a una terapia. No sé, el mensaje que les pueda dar primero a esos adultos, porque esos adultos que no han recibido una evaluación en etapa temprana, que no han recibido una ayuda, es decir, una terapia, un seguimiento, y se dan cuenta, de acuerdo a las señales que nos indicó en el podcast, licenciada. El mensaje que les podría dar a ese adulto que está pasando o se da cuenta que tiene señales de uno de estos trastornos. Ya, primeramente es muy importante justamente una evaluación. Es muy importante que cualquier persona que se haya sentido identificada con cualquier dificultad en general, que haya escuchado en este podcast o que haya visto alguna vez, no sé, en algún TikTok, en alguna red y demás, y se siente identificado con algún indicador, es importante primeramente que realicen una evaluación, que tengan un diagnóstico, ¿no? El hecho de tener un diagnóstico permite justamente ver las fortalezas y las habilidades que se pueden trabajar y desarrollar, más allá de simplemente decir tengo esta dificultad, sino es de qué manera podemos empezar a trabajar y mejorar y cambiar, ¿no? Y ahora, en cuanto a lo que viene a ser en la etapa de la niñez, o bueno, en una etapa temprana, que se diagnostique, es importante que los papás también sepan, porque al inicio nos decía que es un trastorno que se lo lleva durante la vida, o sea, todo el tiempo, pero se aprende a lidiar. Y para eso es también el tipo de terapias que se hace. ¿Cada cuánto tiempo uno tiene que estar haciendo terapia? O es que porque algunos papás por ahí se asustan y dicen, ay no, si empieza va a ser para toda la vida que tengo que llevarlo a terapia. Ya, sí es un proceso bastante largo, eso sí es verdad, ¿no? Es un proceso larguísimo justamente en general, pero se va viendo la evolución del niño, se va viendo la evolución y se va viendo las diferentes etapas, ¿no? Porque, por ejemplo, en una primaria no es lo mismo que secundaria. En primaria los niños podemos trabajar, por ejemplo, normalmente siempre se les dice a los papás 3 meses para que haya cambios y para que haya resultados, y a partir de ahí vamos estableciendo nuevos objetivos terapéuticos. Ya, entonces ya vamos reduciendo también el tiempo de terapia y vamos subsanando y vamos viendo, ¿no? En secundaria, cuando ya pasan a otra etapa, también empieza otro proceso terapéutico, ¿no? Entonces ya es muy distinto. Entonces sí, es algo que tenemos que tomar en cuenta, que la terapia a veces es un proceso bastante largo y que necesita de mucha paciencia también para mejorar, pero que sí no va a ser para siempre, sino que va a ser dependiendo a las necesidades que haya en cada etapa de la vida de los niños en general, ¿no? O de la vida de un adulto en general. El mensaje que les pueda dar a esos papás que han recibido el diagnóstico de alguien en la familia que esté con este trastorno, e inclusive a los papás que todavía no han hecho una evaluación en alguien de su familia que han notado en sus hijos que pueda tener un tipo de trastorno. Ya, bueno, a los papás justamente es muy importante que tomen en cuenta todas las señales de alerta de sus hijos en general, las dificultades que presentan, o si presentan alguna de esas dificultades, es importante tomarlas en cuenta y primeramente, como siempre les digo, realizar una evaluación. No se puede realizar una intervención sin antes tener un diagnóstico y una evaluación correcta y certera, y a partir de ahí a los papás que ya tienen un diagnóstico, que se enfoquen muchísimo en la parte de la intervención, y que es algo que se puede subsanar, que es algo que se puede cambiar, pero necesitan de mucha paciencia justamente, de mucho trabajo, y que empiecen justamente a partir de ahora que son niños, que es mucho más fácil la parte de intervención también, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada. Tengo entendido que usted está trabajando en un centro. Es importante mencionarlo porque los papás que quieran,
hacer que sus hijos reciban algún tipo de evaluación para tener un diagnóstico, para poder hacer una terapia, un seguimiento, en fin. ¿Dónde queda ubicado el centro? ¿Qué se llama el centro? Bueno, el centro se llama ALAICE, es un centro de desarrollo integral donde trabajamos la área de neuropsicología, psicología y pedagogía. Y está ubicado justamente, ¿no?, en la calle Alejandro del Carpio, entre Sucre y Daniel Campos. Y cualquier consulta que tengan se pueden contactar a nuestro número, que es el 61 85 22 32. Es el numerito que nos pueden llamar y contactar cualquier duda que tengan. En general siempre estamos predispuestas a responder, ¿no?, sus consultas. ¿Los horarios? Los horarios de atención son de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 12, y por las tardes de 3 a 7 de la noche. Perfecto, entonces pueden asistir a este importante centro para que ustedes puedan darles en realidad una evaluación a sus hijos, hacer que les hagan un tipo de terapia y ustedes mismos puedan hacer seguimiento al avance que se tiene. ¿Tienen alguna página en redes sociales? Claro que sí, nos pueden también encontrar como Centro ALAICE en Instagram, en Facebook y en TikTok, en cualquiera de nuestras redes sociales igual. Muchísimas gracias, licenciada Alejandra, por su tiempo, por haber venido a tocar así en breve, pero necesitamos explicarlo y tocarlo, el tema de lo que viene a ser los trastornos específicos del aprendizaje, y en esta oportunidad hemos tocado 3. ¿Hay más? Pregunto. Sí, ¿no? Hay como que subramas, por así decirlo, de estos 3, ¿no? Por ejemplo, en la disgrafía va a estar una disortografía que tiene que ver con los signos, digamos, ¿no? Pero son los principales, justamente como los mencionabas, y los que más se abordan en general, ¿no? Muy bien. Estos trastornos vienen de tal vez un TDAH, o está muy aparte. No, o sea, sí se pueden generar por la parte del TDAH, que es algo que está muy, muy ligado, sí, por la parte atencional y por la parte cognitiva, justamente, que tienen como que los mismos factores alterados, por así decirlos, ¿no? O algunos factores alterados, pero no siempre. También se puede dar de una manera muy aparte, y el niño puede tener simplemente trastornos específicos del aprendizaje y no un TDAH, o puede tener ambos también. Es importante hacerse esa evaluación, entonces. Sí. Inclusive en adultos, entonces ya saben, para que vayan a hacerse la evaluación. Licenciada, ahora sí, por favor, te lo invito para que pueda degustar su deliciosa torta. Ahí la tenemos, la de la Licen, es de la torta Bruce, que es puro chocolate. Yo aquí tengo mi deliciosa torta de frutos rojos, le voy a dar una probadita. Y aquí hay otra torta que es de nuestro productor, que me la voy a comer, ni mentira. A ver, vamos a mostrarles. Ay, miren la delicia. Ahí está. Deliciosos frutos rojos. Qué rica esa tortita. Y tiene pay de limón, creo, también. Está deliciosa la vida. ¿Cuál la suya? Muy rica, muy rica. Puro chocolate, la torta Bruce. Ahí está. Ya saben, entonces, mi momento favorito está junto a The Cake, y les esperamos también ahora desde el patio de comidas aquí en Distrito U, frente al campus universitario del Tejar. Ojo que también estamos en el campus universitario del Tejar, solo no es que nos trasladamos, sino que hay atención en ambos lugares, y cuando hay mal tiempo, claro, solamente están aquí en el Distrito U. Me refiero a mal tiempo con el tema de los vientos, ¿no? Porque como es al aire libre allá, después hace frío, hace calor, no importa, hay igual atención en el campus universitario del Tejar. Y obviamente en el centro de la ciudad, sobre la calle Colón, casi La Madrid. Les invito a que ustedes pasen y puedan disfrutar de las delicias que nos ofrece pastelería y cafetería The Cake. Mi momento favorito está junto a The Cake. Nosotros nos despedimos y nuestro reencuentro será en el próximo episodio de Espera que te lo explique.